el género narrativo. El género narrativo está explicado como una expresión literaria la cual está escrita en prosa y en la que nos van relatando una historia. Se caracteriza por la expresión de un narrador en el cual nos va contando una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de los personajes. Este tiene subgéneros tales como el cuento y la novela. El cuento es un texto corto que nos relata historias simples y con pocos personajes, así como El corazón delator, La máscara de la muerte roja, La pata de mono, entre otras. La novela nos presenta un texto más extenso y va desarrollando diversas historias y personajes. El microcuento es una narración muy breve y la fábula tiene un final didáctico. Ambos tienen elementos narrativos. Una vez conocido este concepto y sus derivados subgéneros, podemos entrar en más detalle en su estructura y características. El texto narrativo generalmente se compone de tres cosas: introducción, nudo y desenlace. Como su nombre lo dice, este texto narrativo se compone principalmente por el narrador, que es el que contará la historia, ya sea en primera, segunda o tercera persona. Depende de la historia del cuento. En este texto podemos encontrar a los personajes, quienes son los que llevarán las actividades en el cuento, al narrador, lugar en donde sucede la historia y el tiempo que duró la historia. Como ya se ha podido ver, el narrador es una de las partes primordiales en este tema, pues será la persona que dará vida y estructura los hechos de nuestros textos. Por ello, hay diferentes tipos de narradores y aquí explicaremos cada uno de ellos. El narrador en primera persona es quien explica lo que está aconteciendo. Es un personaje dentro de la historia que interactúa con el espacio. Narrador protagonista. El punto de vista es interno y subjetivo, ya que nos cuenta sus sentimientos y pensamientos. El narrador testigo se sitúa tan al margen de la historia que no interviene en ella. El narrador en tercera persona es el narrador que no interviene para nada en la acción y no existe como personaje. Narrador omnisciente. Lo sabe todo, desde los sentimientos y pensamientos de los personajes, el principio y el final de la historia, con detalles o lo que podría haber pasado y no lo ha hecho. Narrador selectivo. Su punto de vista es externo, y aunque nos explica lo que siente y padece el protagonista, es incapaz de saber lo que piensan los demás personajes. Narrador primera persona. Aquí tengo la larga hilera de agendas anuales que ocupan un estante. Y tengo también las cajas llenas de documentos que constituyen una verdadera cantera para quien quiera dedicarse a estudiar no solo hechos criminosos, sino los escándalos sociales y gubernamentales de la última etapa de la era victoriana. A propósito de estos últimos, quiero decirle a los que me escriben cartas angustiosas suplicándome que no toque el honor de sus familias o el buen nombre de sus célebres antepasados, que no tienen nada que temer. Narrador testigo. Lo recuerdo. La cara taciturna e indiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillo antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Narrador protagonista. Aún ahora, luego de tantos años, ese recuerdo sigue siendo extraordinariamente vívido y molesto. Tengo muchos recuerdos desagradables, pero ¿por qué no interrumpir aquí estas memorias? Me parece que fue un error comenzarlas. Sin embargo, por lo menos me he sentido avergonzado durante todo el tiempo en que las escribí, de modo que no son literatura, sino un castigo y una expiación. Narrador tercera persona. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó ahí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. Ahora continuaremos con Narrador Omnisciente. Una noche en que no tiene nada que hacer, B consigue tras 2 llamadas telefónicas ponerse en contacto con X. Ninguno de los dos es joven, y eso se nota en sus voces que cruzan España de una punta a la otra. Renace la amistad, y al cabo de unos días deciden reencontrarse.
Ambas partes arrastran divorcios, nuevas enfermedades, frustraciones. Continuamos con narrador selectivo. Estaba harta de limpiar baños ajenos, planchar camisas de maridos que no eran el suyo y de lidiar con los caprichos de niños mimados. Cada día soportaba menos tener que ir a hacer sus necesidades a esos sucuchos que instalaban en los jardines, exclusivos para las personas que tenían un color de piel como el suyo. Tampoco toleraba tener que viajar de pie en el transporte público por no ser digna de un asiento, ni que sus hijos vieran vallado su futuro porque la universidad de la ciudad no aceptaba la mixtura. Después de lo dicho, entraremos al espacio y el tiempo, donde se realizarán los acontecimientos de la historia. El tiempo es el momento en el que transcurre el relato. Lleva un orden cronológico y esto ayuda a ubicar la acción de los personajes en el mundo real o imaginario. El espacio, ya sea abierto o cerrado, aparece en estrecha relación con el tiempo y la actitud de los personajes. Dentro del relato puede haber varios escenarios, pero uno será el más importante, donde se desarrolla la acción climática. Ahora bien, para concluir, podemos decir que el género narrativo ha sido importante en nuestro existir, pues con este hemos disfrutado de historias impresionantes a través del tiempo, las cuales adoptan una de las características mencionadas con anterioridad. Por ello, sin este género podemos decir con certeza que las historias contadas serían completamente diferentes, o, quién sabe, tal vez nulas en algunos casos. Muchas gracias.